Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy es 25 de junio. Seguimos con la sexta emisión de nuestro programa, o séptima ya emisión del programa Liberpraxis. Son las 5:03 de la tarde, estábamos viendo el día, qué tan bonito que es hoy. Soy Antón Turcinov, me acompañan hoy mi colega Carolina López. Buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, Antón. Ya vieron a Carolina hace 2 semanas cuando habló con nuestro amigo el coronel Olmedo Vázquez sobre las guerras de cuarta generación, y hoy vamos a hablar sobre la libertad del deporte y hoy tenemos de invitado a mi amigo el general Sergio Camargo, que es expresidente del Comité Olímpico Guatemalteco y el decano de la Facultad de la Ciencia y Tecnología de Deporte de la Universidad Galileo. Buenas tardes, general. Buenas tardes, Antón, mucho gusto. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, general. Nos puede mandar preguntas en el transcurso del programa por medio de Facebook, por medio de Twitter. En YouTube también está en vivo el programa, o pueden mandar mensajes por WhatsApp al número 4585-4280, o si prefieren hablar con nosotros con voz, pueden llamar a los teléfonos en cabina 2308-6888 o 2308-6889. Me mareé un poco porque la imagen se movía mucho. Están moviendo la cámara, así que no se asusten. Pueden hacer preguntas en el transcurso del programa. Vamos a platicar con el general Camargo sobre la libertad del deporte. Primera pregunta para comenzar. ¿Qué relación tiene el deporte con la libertad? El origen del deporte es muy interesante. El deporte ya se ha pervertido últimamente, se ha convertido en un show. Los deportistas tienen fama de ser gente en vez de sana, lo que se promovía en Grecia antigua. Ahora muchos deportistas es gente prácticamente ya mantenida con vida a través de la medicina, ¿verdad? Estoy bromeando, pero entre broma y broma me entienden. Yo quería hablar de esto en primera pregunta para comenzar con el general Camargo. ¿Qué relación? Y hemos hablado mucho de esto con él porque sí tiene relación muy estrecha. General, disculpe, el origen del deporte tiene mucha relación con la libertad. Hablábamos de esto. Sí, si uno se va a la prehistoria, realmente el ser humano, por supervivencia, comienza a desarrollar habilidades, digamos, el correr, el esconderse, el primero utilizar piedras, después mazos, después lanzas, aprende a nadar, y todo va en el sentido de la subsistencia. ¿Por qué sentido de la subsistencia? Porque tiene que comer, por un lado, pero por otro lado también se tiene que defender. Conforme va avanzando el desarrollo humano, entra un componente que es interesante, que es la religión. Entonces se comienza a transformar en el sentido que el deporte tiene una relación con el arte y con la religión. Y vemos nosotros cómo en Grecia, que es donde se desarrolla en las ciudades-estados, cómo se desarrolla todo el deporte, los Juegos Olímpicos, los Nemeos, los Píticos, todo este tipo de juegos que se dan, incluso juegos fúnebres, que no se habla mucho de ellos. Todos van relacionados a un dios, a Poseidón, a Apolo, y en el caso más interesante es Zeus, que es el dios que está en Olimpia. Y eso genera, digamos, una alta relación entre la religión y el deporte. También hay otra cosa que es interesante desde el punto de vista del deporte en los griegos, es el culto al ser humano, o sea, a la belleza del ser humano, al cuerpo humano y a sus habilidades para desarrollarlo.
Tan es así que en Olimpia las competencias se celebraban desnudos. Y precisamente por eso no permitían el ingreso de mujeres. Hay anécdotas de la mamá, esposa de un gran campeón olímpico, que se mete para ver triunfar a sus hijos, y en la emoción que triunfan sale corriendo, se le queda trabada la túnica y descubren que es mujer. Pero son datos así anecdóticos, ¿verdad? Y ese proceso va transcurriendo y siempre sale el que hace las cosas correctamente y el que hace las cosas incorrectamente. Y cuando uno está en Olimpia, hay un área donde está el área de los héroes, pero también hay otra área donde están puestos los que habían cometido algún tipo de falta para ser declarados. O sea, era como decir el descrédito a la familia. En aquel entonces, el crédito familiar, el ser hijo, mi padre, era una cosa sumamente importante. Bueno, todavía en algunas sociedades, ¿verdad? En Guatemala, sobre todo, me gusta en la provincia más que nada. Carolina, no sé si me confirmarás esto, que vengo yo de Rusia el primer día prácticamente y me preguntan, buscaba yo a una persona y fue en Quetzaltenango. Supongamos que se apellida Pérez, no me acuerdo cuál era, y me dicen, ¿de qué Pérez son? Yo dije, pues no sé, de los Pérez, ¿verdad? Y resulta que tiene que ser de una familia, entonces conocen por el padre o por la madre, ahí se ubican a la persona. Creo que eso traemos desde entonces. Con el general hablábamos hace días y siempre hablamos de algunas cosas muy interesantes, pero la relación entre la religión, en este sentido, la creación del ser humano, y el libre albedrío que nosotros respetamos o manejamos entre los conceptos de la libertad, ¿verdad? Carolina, usted que estudió Hayek, Mises y todas estas cosas, pues se acordará de esto. El deporte también nace a partir del libre albedrío. Es fundamental. Claro. Digamos, uno como ser humano decide qué deporte quiere escoger y dentro de un deporte qué disciplina quiero desarrollar. O sea, no me encajonan en algo. Incluso si yo quiero ser un atleta de un equipo, yo mismo decido, de un equipo de conjunto, yo mismo decido, bueno, fútbol, quiero ser delantero, quiero ser medio, o juego béisbol, quiero ser shortstop, quiero ser segunda base, yo quiero ser catcher. O sea, uno va tomando la decisión de lo que uno desea hacer. ¿Y dónde queda entonces eso de las reglas? Porque el deporte es de reglas. Entonces, alguien nos preguntará, si el deporte, entonces todo lo contrario a la libertad libre albedrío, es cada quien hace lo que quiera. Y en el deporte no, hay unas reglas que hay que seguir. Bien, yo creo que hay una distorsión en el pensamiento del ser humano, porque Dios en la creación, ya yo soy católico, pone a Adán y Eva y les da dos cosas, libertad y libre albedrío. Dios no les prohíbe absolutamente nada. Son ellos los que incurren en pecado y a partir de ahí van sus decisiones. Ahora, ¿por qué hago esta relación yo? Porque Dios les puso reglas. O sea, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Yo juego un deporte, puedo, digamos, empeñarme, desarrollarme, ser intenso, no agresivo, ser intenso en jugar, ser intenso en hacer, pero respetando siempre al rival debidamente. Claro. El problema está cuando yo me excedo en eso, cuando yo rompo alguna regla. Entonces, yo creo que el aspecto de libertad es también el respeto a saber vivir en normas. Las normas que un deportista acepta, porque como usted dijo antes, si no me gustan las normas del fútbol, pues no juego el fútbol. Exacto. Voy a bádminton, que es individual. Todos alegamos de las reglas o de las leyes. O sea, ¿quiénes hacen las leyes? Los representantes del pueblo, que son los diputados, incluso que son los senadores. Claro, incluso podemos hablar porque, por ejemplo, hay bastantes teorías legales y dividen las leyes en leyes naturales y leyes no naturales. ¿Cómo se llaman, Carolina? Usted es constitucionalista, leyes, los que aprueban. Leyes constitucionales y leyes ordinarias. Sí, ya se me dio. Perdón, y las otras pueden ser las públicas o las de origen privado. Exacto. Sí, pero
Incluso podemos hablar de las leyes naturales, ¿verdad? La regla que establece yo, si peso 130 libras, no voy a iniciar. Bueno, sí, puedo, pero no debo intentar levantar, no sé, 1 tonelada porque me voy a romper yo, ¿verdad? Y esa es mi decisión, me quiero romper, pues lo hago. Pero la regla de ley natural dice no lo hagas. Incluso en eso hay cosas de ética, porque por ejemplo uno ve en muchos casos cómo van a forzar atletas y a los atletas le dicen, mire, no tenemos atletas en tal peso, suba o baje. Y realmente el suba o baje es un riesgo, porque si uno sube de peso, se está arriesgando a un golpe mayor o a un peso mayor. Si uno baja de peso, uno se debilita. Y entonces, al final, lo que estoy poniendo en riesgo es la salud del atleta. O sea, no hay que perder siempre que cuando hablamos de deporte y este tipo de actividades, estamos hablando de un ser humano, no de una máquina de hacer resultados. De hecho, sí hay que recordar que en Grecia antigua, en la educación, el deporte se practicaba como una especie de clases de ética al principio, ¿no? Bueno, hablamos del deporte antiguo, pero yo digo que no sé si estarán de acuerdo, Carolina, general, que hay que equipararlo con el término actual de cultura física. Yo sí soy muy crítico del deporte. Es una anécdota que voy a contar. El general tiene un programa de televisión y ahora cambiamos los roles porque hace medio año me invitó a mí de entrevistado para hablar del mismo tema, pero desde el deporte ruso, ¿se acuerdan? Ajá. Con el escándalo de dopaje y todo lo que había hecho el gobierno ruso, incentivando a sus deportistas a través de los programas del gobierno a doparse, ¿se acuerda, general? Sí. Y ahí donde está la ética. Pero ahí creo que mencionamos o hablamos de esto, de que yo soy muy crítico con el deporte actual porque se desvió del concepto original. El concepto original, y usted ya lo mencionó, era por salud, belleza del cuerpo. En cuerpo sano, mente sana. Ahora es hasta ridículo suena, ¿verdad? Que un deportista que te diga que en cuerpo sano, mente sana, que barbaridad. Yo vengo de una familia de deportistas, mis hermanos mayores son deportistas, uno era ciclista. Tengo un primo que es tenista, yo mismo practicaba el deporte, el esquí, y lo dejé por salud porque me caí de un trampolín y me rompí todo. La cultura física yo creo que es el término que podemos equiparar con lo de Grecia, con deporte antiguo, ¿verdad? De eso habría que hablar desde el punto de vista de la ética, que no tenemos mucho espacio hoy, pero ¿estará usted de acuerdo o no? sí, yo creo que toda la actividad física debe estar basada en valores. O sea, porque tú debes de entender que cada cuerpo, cada ser humano tiene sus habilidades naturales y que yo con el proceso de entrenamiento las transformo en destrezas. Y yo lo que hago como entrenador es potencializar al ser humano en lo que él es hábil. A mí no me pueden potencializar ni aunque quieran en algo en que me voy a sacar el ojo, ¿ves? Poder, pues, no deben, porque lo hacen con dopaje. y entonces, el dilema. y entonces realmente tenemos que pensar en eso. A mí, por ejemplo, hay cosas que en Guatemala queremos forzar a que se hagan y el prototipo del guatemalteco no da para cierto tipo de deporte. Digamos, acaba de salir una fotografía de un mundial que se está celebrando, no sé si en Argentina o en un país de América del Sur, donde están las atletas de Estados Unidos y están las atletas de Salvador. Estamos hablando de David y Goliat en estatura. O sea, la más baja de las estadounidenses, 1.85. La más alta, una de Salvador, 1.83. Totales dieron una canasteada horrible. O sea, yo creo que ahí también uno debe de saber en qué sí puedo y en qué no puedo. Ahorita recordando cuando perdía yo alguna competencia con mis hermanos, mi mamá siempre decía, yo creo que lo sigue diciendo a sus nietos, a mis sobrinos,
Lo importante no es ganar, lo importante es participar. A mí siempre me pareció una imbecilidad esta frase. Yo decía, no, yo quiero ganar, ya no quiero ni siquiera segundo lugar. No me importa participar, me importa ganar. En eso se ha convertido el deporte, la competencia. Si la cultura física, correr por la mañana, mantener el cuerpo sano y todo. El deporte sí, hasta esto es un show, ver a dos equipos correr, un equipo de, vamos a ser políticamente correctos, afroamericanos. En 1984 hay un gran cambio en la visión del deporte. Es cuando se celebran los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Antiguamente, los Juegos Olímpicos, casi el que levantaba la mano se lo daba, porque no había quien buscara hacer los Juegos. Después del año 84, Estados Unidos cambia y lo vuelve un espectáculo. Digamos, Estados Unidos, el deporte es un espectáculo. Hay competencia, pero es un espectáculo. Y lo hacen tan bien, pero tan bien, que pueden cobrar lo que quieran. Y yo espero en la proyección que tengo, que en unos 8 años Estados Unidos va a ser una potencia en fútbol. Va a ser sumamente interesante ver ese fenómeno. Ya las mujeres son potencia en fútbol. Ya están comprando los... General, disculpe, vamos a una pausa. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa corta. Al regresar vamos a seguir hablando del deporte y vamos a hablar algo del deporte en Guatemala, algunas cuestiones, pero no vamos a extendernos sobre esto. Regresamos en unos minutos. Continuamos, nuestro segundo bloque. Estamos en Libre Praxis, la 6ª emisión, me había equivocado, dije 7ª, estoy adelantándome, ya la vida es corta y yo ya apurándome. Hoy estamos a 25 de junio, nos pueden escuchar por Facebook, en Twitter, en YouTube, pueden llamar a la cabina por teléfono 23086888 o mandar mensaje por WhatsApp al 4585-4280. Hoy estoy acompañado de mi colega Carolina López, que ya la conocen porque estuvo hace un par de semanas con nuestro invitado y va a seguir con nosotros. Y nuestro invitado, mi amigo general Sergio Camargo. General, hay un saludo que le manda Salomón González Garmendia, dice: saludos al general Sergio Camargo, promotor de la construcción albergue deportivo Ramiro de León Carpio en la zona 13 de Guatemala y organizador del campeonato softball femenino a nivel panamericano. Ya hace algunos años también mi país aquí estuvo en varios campeonatos mundiales que usted había organizado. ¿Cómo se llama el fútbol? Fútbol 7, fútbol sala. Fútbol sala, fue lucha libre y otros tantos, me acordé, claro que sí. Me uno también al saludo de Salomón. Carolina, usted quería hablar de un tema muy importante. Sí, un tema que la verdad es que ha estado generando un poco en las redes sociales de qué hablar últimamente, y salió la noticia precisamente del antidoping que acabamos de mencionar en el bloque anterior, que en Guatemala los clubes votaron para que se eliminara la prueba de antidoping para los deportistas. A nivel de la ética, como la estábamos platicando, ¿cómo lo ve usted? Bien, hay dos partes, una la parte legal y la parte ética. En la parte de valores, yo creo que eso es lo peor que se puede hacer.
automáticamente nosotros estamos aceptando estar fuera de la ley, estar violentando los valores, estar, dijéramos, menospreciando al ser humano, porque todo lo que es dopaje es alterar las cosas naturales y es arriesgar a las personas. O sea, pero habría que ver las consecuencias, porque aquí lo que vamos a hacer es caer otra vez en las garras de FIFA. Porque FIFA, digamos, el deporte, el Comité Olímpico Internacional, para poder frenar el crecimiento del dopaje en el deporte, hace una unión con la UNESCO. Y sale todo el Código Mundial Antidopaje. ¿Y por qué lo hacen con la UNESCO? Para poder tener presión sobre los gobiernos. O sea, se vuelve una ley incluyente. Hay otra palabra que ahorita se me fue. No. Cuando, digamos así como el Parlamento Europeo que saca una ley y le aplica a todos los países. Bueno, no, es vinculante. Es un tema vinculante. Es un tema vinculante para todos los gobiernos. Pero también todos los deportes que quieren estar en el programa olímpico deben aceptar lo que establece el Comité Olímpico. Y el Comité Olímpico establece el respeto a la Carta Olímpica y el respeto a la ley o al Código Mundial Antidopaje. O sea, ahí nos estamos nosotros metiendo solitos en un laberinto que saber cómo vamos a salir. Pero más serio todavía, ¿qué mensaje le estamos mandando a los padres de familia? ¿Qué mensaje le estamos mandando a la juventud? O sea, el problema es tremendo. O sea, y hay normas claras. O sea, los chequeos para ver si uno ha tomado sustancias prohibidas y si hay un resultado adverso, están programados. Y si tú eres un atleta de alto rendimiento, desde primer nivel, tienen que saber dónde están todas tus actividades para que en un determinado momento te pueden llegar a chequear. Entonces, ¿qué mensaje estoy mandando yo con decir que no quiero que me hagan pruebas de dopaje? Me mantengo fuera de la ley. O sea, para mí es grave y el efecto va a ser duro. Yo no sabía ni siquiera eso, de que habían eliminado las pruebas. Sí, se acaba de salir, sí. Es noticia reciente que votaron cabalmente a los presidentes de los clubes. La liga fue. Pero sí nos podemos arriesgar incluso a otra suspensión de parte de la FIFA. Así es. Sí, pero es solo para el fútbol o en cualquier deporte. No, eso es solo para el fútbol, para la liga de fútbol profesional. Ahí me interesa una cosa, General y Carolina, que son ustedes guatemaltecos. ¿Por qué tanto aferrarse al fútbol en Guatemala, que es el deporte favorito, pero menos, se me fue a mí la palabra, para no ofender a nadie? Que no tenemos el mismo rendimiento y resultados en fútbol como en otros deportes. Exacto. Con los peores deportistas, ¿para qué voy a...? El concepto es esto, hay que verlo desde el punto de vista de mercadeo. O sea, ¿cuál es, en qué nicho la gente de mercadeo puede vender sus productos? Fútbol. Tiene audiencia, todos, incluso, tú ves ahorita todos los programas o todos esos sistemas de televisión que existen, ¿cuánto te ofrecen de fútbol, de verdad? O sea, a mí me encanta el deporte y a veces se encuentra uno con ¿qué veo? Tienes tanta oferta que incluso dejas de ver el Nacional. El Nacional lo vas viendo de segunda, o sea, como que te vas enterando por la prensa, no es una cosa primaria, eso es una. Pero eso no sucede a las áreas urbanas, y más que todo al área urbana y, digamos, como el casco principal de la ciudad de Guatemala. Porque en otros sectores sí hay arraigo. O sea, es lo único que tú vas a ver, el equipo de Chantla, el equipo que acaba de subir. De Tiquizate, o sea, eso se vuelve como de un sentido de pertenencia que te lo da el deporte. Y entonces alrededor de ellos se mueve todo. Entonces ahí hay mucha venta. Entonces le interesa a los medios de comunicación venderlo. El Estado guatemalteco, el gobierno,
gasta nuestro dinero. Digo Bien. nuestro porque pago impuestos también. Bien, no, en el fútbol específicamente no. La Constitución de 1985 tiene 4 hijos preferidos. Los podemos decir en el orden inverso o como querramos, ¿va? El primero son las municipalidades, que teóricamente reciben el 12% del presupuesto general de ingresos. La Universidad de San Carlos recibe el 5%, el deporte el 3% y el organismo judicial el 2%. Digo aparentemente porque tanto lo que es las municipalidades, la Universidad de San Carlos y el organismo judicial reciben otro tipo de aportes. O sea que ese 22% se transforma en un poco más. Y eso es un gasto obligado, o sea que cada quetzal que nosotros pagamos de impuesto, 22 centavos ya tienen destino. Bien, no, es una cosa interesante que hay que visualizar, porque todos creemos que si el presupuesto es de 1.000 millones, los 1.000 millones se van a ir para acá, no, hay 700 y pico de millones que se invierten, y si a eso le ponemos funcionamiento, deuda pública y todo eso, se vuelve una cosita chiquita. Bien, entre lo que es el deporte, ese 3% se divide en un 50% para el deporte federado y un 50% para el deporte no federado. En el deporte no federado está lo que es el Ministerio de Educación con la Dirección General de Educación Física y el Viceministerio de Cultura y Deportes, que es el deporte recreativo y el deporte escolar. Y el dinero para el deporte federado es un 40% para la Confederación y un 10% para el Comité Olímpico. Entonces, de ese 40% hay unos programas donde distribuyen de acuerdo a resultados, tengo entendido yo, los porcentajes. O sea que no es que reciban una gran cantidad. Yo te podría decir que el fútbol recibe más dinero de parte de FIFA que de parte de Guatemala. Fútbol guatemalteco. Sí, recibe, digamos, todas las federaciones de fútbol en el mundo reciben para fútbol 11, para desarrollo de fútbol y para fútbol femenino. Todos. ¿Y hay fútbol femenino en Guatemala? O sea, apoyado, está muy tímidamente. Hace, por decir, unos 10, 15 años, el fútbol femenino de Guatemala era la potencia en Centroamérica. Nos quedamos ahí y los demás se fueron desarrollando. Entonces, nosotros seguimos en el mismo lugar, pero ahora no somos la potencia. Entonces, solo resumir, me quedó claro, solo que muchas cifras, sí, pero está bien. Ese dinero... Si tenemos la oportunidad otro día, yo te puedo traer las cantidades exactas y para que ustedes visualicen, digamos, el dinero que se ha recibido. Porque aquí también va a ser una acotación rapidita, Antón y Carolina. El dinero que reciben las municipalidades, también hay un porcentaje que ellos deberían de invertir en todo lo que es recreación, parques y cultura. O sea, que hay un gran ausente en las municipalidades. Si uno se va a los países desarrollados, los que están atrás de los grandes eventos deportivos, atrás de los equipos, son los municipios. Aquí mi pregunta es, si en Guatemala se invierte relativamente poco en el deporte desde el Estado, ¿un deportista tiene alguna opción de sobrevivir sin esperar ayuda del Estado? Es decir, algún emprendimiento, ¿con qué puede Yo creo contar? que la ley del deporte establece claramente que es una obligatoriedad de las instituciones del deporte darles facilidades de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es obligatorio. Lo que sucede es que anteriormente se tenía una estabilidad, o sea, económica y en programas. O sea, yo no te puedo decir que tú vas a ser un mal estudiante y te saco y ya no te apoyo porque sacaste una mala nota en una clase. Hay clases que no se te dan y hay otras clases que se te dan. Lo importante es cómo terminas tú tu desarrollo de 4 años, de 6 años. Entonces, lo mismo es en el deporte. Tú puedes tener una mala competencia. Y cuando digo mala competencia, no quiere decir que
o una competencia donde no obtengas el resultado. Pero enfrente tienes otro atleta que se preparó, etcétera, etcétera. O sea, no quiere decir que tú eres malo, ¿no? Hay en determinados momentos en las competencias se gana por un suspiro. Claro. Se gana por un acierto. Hay un factor de suerte también. Y lo hemos visto. Yo digo que suerte no es oportunidad. O sea, una reacción, un reflejo. Claro. ¿Verdad? Entonces, un calambre en el momento menos oportuno. Entonces, el resbalón de aquel jugador del Chelsea cuando iba a tirar en una Champions, que se resbala en el penalti. Sí. Exacto, o sea, son cosas que pasan. Entonces, digamos, yo te tengo que dar a ti estabilidad para que tú te desarrolles como atleta. Estabilidad económica. Sí. Seguridad económica. Es que cuando yo te estoy dando un atleta de alto rendimiento, hay que entender que es un trabajador, Antón. Claro. Él está poniendo lo más sagrado que tiene, que es su cuerpo y su vida, para eso. Entonces, él es un trabajador. Y sabiendo que su vida profesional terminará pronto, porque los deportistas no pueden durar hasta 10, 15 años. Claro. 10, 15 años. Hay otra cosa que es interesante. No solo lo económico, es salud, es educación, es seguro de vida, es medicina, es equipamiento. O sea, y el Estado de Guatemala da suficiente dinero para que tú puedas hacer eso. O sea, sí, hay recursos. Recursos hay. Y tenemos el recurso más valioso, Antón, el ser humano. Sí, yo me acuerdo de un marchista que conocemos, no voy a decir nombres aquí. No quiero decir que es Eric Barrondo, pero ya me entendieron. Lo descubrió un paisano mío, ¿se acuerdan? Es que gracias a mis paisanos aquí en Guatemala se han florecido, y gracias al general, han florecido varios deportes, entre ellos marcha deportiva. Marcha deportiva, medio fondo. Claro. Y sorprendente que algunos de estos deportistas, ellos les gusta andar provocando pena. Que yo con mi esfuerzo he llegado donde estoy, que yo vengo de un lugar pobre. Tienen razón en gran parte, pero omiten lo más importante, que durante años han tenido becas de 15, 17 mil quetzales mensuales. Es muy por encima de un salario promedio en Guatemala. No todos. Es casi el salario de un ejecutivo. Claro. O sea, sí hay recursos. Eso siempre me ha parecido un poco indignante, porque varios de estos deportistas que sí han ganado y son estrellas en Guatemala, incluso yo les pagaría más incluso, porque deben ganar suficiente porque representan la nación. Pero ellos siempre omiten esta parte, provocando penas, la prensa guatemalteca contando que ellos lograron por su esfuerzo, todo. Casi nunca mencionan a sus entrenadores, quienes los rescataron del deporte. O los ubicaron. Los ubicaron, quienes los trajeron a la capital o los entrenaron, o han entrenado, y esta parte económica también. Porque hace poco yo fui de viaje a Estados Unidos y ahí sí me preguntaron de qué viven los deportistas guatemaltecos. Yo les conté la historia esa de un deportista que sí tenía beca durante años de 17 mil quetzales y es famoso en muchas partes del mundo. Y mis amigos ahí se sorprendieron porque incluso me mostraron un sitio de internet en inglés, la entrevista con un deportista guatemalteco, provocando pena toda la entrevista. Y en ningún momento menciona que él tiene un salario de un ejecutivo. Está bien, repito, no, al contrario, debería ganar más todavía, pero no lo menciona. Hay una parte de la cultura que nos han... No, hay una parte del resultado de una educación que se nos ha transformado en una cultura de los guatemaltecos. A nosotros nunca nos han enseñado lo positivo y valioso que es el Estado. Nos han enseñado a descalificar el Estado. Y entonces, tú hablas de cualquier institución que le pertenezca al Estado, no sirve para nada. Y los funcionarios, peor todavía. Y lo más interesante es que hoy puedo estar... tienen la razón. No, pero es que yo puedo estar de ese lado de la mesa y el día de mañana soy ahí. O sea, yo mismo estoy cargando de lo que dije. Y yo creo que no es problema de Estado. Y te voy a hacer mi razonamiento. Desde 1960 yo vengo escuchando, con uso de razón. Carolina creo que todavía era angelito en ese entonces. Pero cuando derrogan al presidente Diego Las Fuentes, la primera razón era la corrupción.
Te estoy hablando de 1960. O sea, estamos hablando de 50 o 60 años después. Y seguimos con el mismo... Sí, el mismo. Bueno, entonces Y digo yo, existía antes todavía. ajá, digo, ¿será el Estado o será la sociedad? Es un problema de educación, de valores. La sociedad que permite al Estado. ¿no? Es El que sistema político. Es que el Estado es inerte. Claro. Lo hacemos los Y ciudadanos. hablando de eso, el Estado es como un equipo de cualquier juego deportivo. Cada uno de los miembros, o sea, es el bien común ahí es la suma de los bienes individuales, pero al final el equipo se convierte en forma de Estado porque es algo abstracto, e incluso hay jugadores de hockey, fútbol o cualquier juego colectivo que empiezan a oponerse a su propio equipo, a hablar mal de él o pelearse con él. Y nos venden términos. Yo escucho, pues dicen, somos un Estado fallido. Y yo, ¿será Estado o será sociedad fallida? Porque es un proceso educativo que hemos traído que nos hacen creer eso. Si nos hicieran creer que somos hijos de Superman, todos andaríamos con traje azul y capa roja. Pero nos han enseñado a descalificarnos, a no creer en nosotros, porque así somos más manipulables. Es un asunto de ética, de valores, de conceptos. Me surge aquí una duda. ¿Hay deporte profesional 100% en Guatemala? Hay fútbol. Bueno, además de fútbol, sí. No, fútbol, porque los demás son, yo diría que son profesionales, pero son como escondidos, porque en softball pagan, pero no le pagan a todo mundo, en baloncesto pagan, o sea, ahí le pagan a los atletas más destacados, más que todo en los deportes de conjunto. Ciclismo pagan. Se puede convertir esto en su fuente de Sí, su trabajo. Pues. el problema está en que, así como estamos hablando que le piden resultados, también los patrocinadores quieren resultados rápidos y se montan a la bicicleta, por usar un término muy chapín. Si tú eres ganador y tú vas a ganar, entonces me monto. Si fracasaste, me bajo. No, yo tengo que apostar por ti, durante tiempo, para ayudarte a que te formes. Si no... Hay otro deporte que desarrollaron aquí en Guatemala mis paisanos de Rusia, es el triatlón. ¿no? ¿Cómo está el triatlón? Solo una pregunta. Se me ocurrió que hace mucho que no he sabido nada de los triatletas. Yo creo que se quedó como en un punto muerto. No hubo otro de los problemas nuestros es que nos casamos con un atleta y nos vamos atrás de él. Y se nos olvida que si queremos seguir esa estela tenemos que formar. Guatemala ha tenido muy buenos triatletas. Badmintonistas, tenimesistas. Hemos tenido, lo que pasa es que no sale, no te voy a decir, no vende. No, esos atletas no venden. O sea, pueden ser campeones panamericanos ahí, a los 2 días se olvidan de ellos. Ese es el grave problema. Nosotros no le damos el valor que tiene el deporte, muy diferente de los países anglosajones, digamos, los países arios, anglosajones, los rusos, donde el deporte es parte de la cultura, pero más importante, es parte del sistema educativo. Y entonces, cuando es parte del sistema educativo total, la familia, la sociedad o la comunidad y todo están atrás de eso. Antón, tenemos que ir a corte. Perdón, nos vamos al corte. Gracias, Carolina. Me emocioné. Cuando regresemos vamos a hablar del deporte, de la educación aquí en Guatemala. Regresamos en breve. Estamos en nuestro programa Liber Praxis número 6, emisión número 6, hoy es 25 de junio.
Ya pasó medio año tan rápido. Hoy me acompaña Antón Turcenov, me llamo. Hoy me acompaña Carolina López, que es mi colega y ya la conocen algunos. Hace 2 semanas estuvo con nosotros. Y hoy nuestro invitado es general Sergio Camargo, que es expresidente del Comité Olímpico Guatemalteco y decano de la Facultad de la Ciencia y Tecnología del Deporte de la Universidad Galileo. Hablamos, mejor dicho, de orígenes del deporte y la relación con la libertad, de deporte y ética, y terminamos el segmento pasado hablando del deporte en Guatemala. Solo la última pregunta tenía Carolina sobre el deporte en Guatemala, ¿no? Sí, era más relacionado del periodo de vida que tiene un deportista, que dijimos que era de 10 a 15 años. ¿Qué pasa después con el atleta? Bien, eso es algo que antiguamente uno miraba muchachos de éxito como deportistas que terminaban poniendo sus tiendas y todo, pero se quedaban en eso. O sea, no se les daba la oportunidad de poder explotar más cosas, o no se les daba las posibilidades de poderlo hacer. Estando en el Comité Olímpico Guatemalteco, hicimos un estudio cabalmente de eso, y de ahí sale la propuesta para el doctor Eduardo Zuber, que tengo la suerte de conocerlo por haber sido su alumno, haber estudiado ahí y todo. Entonces me facilitó mucho y se funda la universidad, se funda la facultad, perdón. Cabalmente el 30 de junio cumple 12 años la facultad. Y lo que nosotros vimos era la necesidad de hacer 2 cosas inicialmente. Uno, gestores, como administradores. O sea, ¿por qué razón? Porque el Estado le da dinero al deporte. Y entonces, y cada vez, póngale de los años 90 que se recibían 10, 12 millones, o quizás 50, 60 en general, ahora llegamos a los 1.000 millones. Y va en aumento. Pero el deporte en general, no la facultad. No, el deporte. Ya me asusté. No, el deporte. Entonces, era uno, comenzar a preparar gente para que gestione eso. Y por otro lado, los entrenadores. Nosotros debemos de agradecer que el deporte se mantuvo durante mucho tiempo en Guatemala, así como la educación, como la salud, en los departamentos, en las áreas rurales, por los empíricos, los maestros empíricos, las comadronas, los curanderos. Igual hubo entrenadores que en base a prueba y error fueron haciendo, pero ya no podemos seguir así. Y también era una oportunidad para que los que se dedicaban al deporte practicándolo pudieran tener la oportunidad de desarrollarse dentro del mismo deporte. Y entonces generamos esas carreras. Ahorita podemos hacer comerciales, ¿verdad? Comerciales, acabamos de hacer una evolución en el pensum de estudio de las carreras. Nos acaban de autorizar 6 posgrados, ¿verdad? Precisamente ya para ir fortaleciendo eso. Posgrados en administración, en mercadeo, en normas legales, en gestión, otro en metodología y entrenamiento. Entonces, digamos, esa es una salida que estamos dando. Pero legalmente, Carolina, en la ley del deporte se dice claramente que las instituciones deben de darle a los atletas educación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa en Guatemala es que conocemos poquísimo de leyes. La Constitución, qué aburrido. Creo que aburrido. La verdad es que sí. No se interesan por lo que es la ley y después están alegando por todo y ni siquiera saben por qué. Exactamente, entonces... Me he dado cuenta que mucha gente también se refiere a las leyes sin conocerlas, o sea, inventan. Creen que algo debe estar en la ley y creen que ya está y apelan a lo que no existe, como el caso de los deportes también. Por ejemplo, yo ponía el otro día el ejemplo, hacemos una investigación en gestión, hacemos una investigación sobre el derecho público y el derecho privado. Y los obligamos a que sacaran, a ver todas las leyes, y que las estudiaran y que buscaran. Y una con énfasis, la ley de armas y municiones. Todo el mundo piensa que la ley de armas y municiones es para la gente que compra armas. Y no. También hay armas. Se establece las normas para las armas deportivas. Claro. Incluso yo en un momento no tengo permiso para poder
transportar un arma deportiva, me sorprenden, me sancionan, puedo ser condenado a 7 años de prisión y son inconmutables por transportar un arma deportiva. Entonces, es necesario que se conozca todo eso. Entonces, Claro, y las armas deportivas también pueden ser mortales. sí, Sí, todo. En biatlón es arma de fuego, claro. Están General, los sables. no tenemos mucho tiempo y me gustaría que, perdone que lo interrumpa, pero vamos a hacer otro programa y hablar de más cosas todavía. Me gustaría enfocarnos, mejor dicho, en estas carreras. Entonces, hay 3 carreras, dijo usted, en la facultad. Son de gestión, Gestión. de gestión de entidades deportivas y de ciencia y tecnología del deporte, que es para entrenadores. Y entran ahí a estudiar los deportistas. Entran deportistas, entrenadores, personal administrativo y personal que le gusta el deporte. Incluso Y tengo sí, un caso sí, interesante. Si yo soy gente, sí no me interesa el deporte, practicarlo, pero administrar. Y tengo obesidad terrible, pero quiero dedicarme al deporte. Desde Lo puedes administración. hacer. Tenemos un caso interesante de una doctora que sacó una maestría en México y ella se quiere colegiar en México. Entonces le dijeron que para poderse colegiar en medicina deportiva tiene que tener una certificación de una licenciatura de carrera deportiva. Mandó ella al colegio de médicos allá las diferentes carreras que hay en Guatemala, le dijeron que escogiera la nuestra. O sea, una doctora tenemos de alumna. Sí, y el pensum yo lo conozco porque me ha mostrado usted y lo he visto. Además conozco a los alumnos. Una vez me invitó el general a dar una conferencia a los alumnos. Me encantó porque yo tengo esta experiencia muy nefasta con los deportistas rusos. Desgraciadamente en mi país un deportista es sinónimo de imbécil. No siempre es así, pero casi son sinónimos. Un deportista es gente que no tiene un título regalado porque pues le regalaron este título. Así tenemos en nuestro razonamiento, asociamos deportistas con gente ignorante, gente sin razonamiento. Yo esperaba ver esto, y siempre le cuento al general esta anécdota también, porque yo llegué preparado para hablar con gente la que yo esperaba ver, pero son muchachos muy preparados. Fue hace 2 años, ¿no? Esos años. Preparados con conocimientos, la mayoría sabían qué es la Unión Soviética, cosas que pues ni les deberían importar, según yo. Y las preguntas que me decían después de la conferencia, que era sobre el análisis del discurso, ¿no? Uh-huh. Sobre la manipulación. Las preguntas que me decían me sorprendió y después me interesé y pedí el pensum al general para que me mostrara. Y me sorprendió que una gran carga del pensum, como Dios manda, está enfocada en cultura general. Sí. Ahorita acabamos en la evolución del pensum, acabamos de una clase que es interesante que se llama posicionamiento geoespacial. Es así, cabalmente, me gustó esa reacción suya. Es la relación de la historia y la geografía. O sea, cómo yo tengo que aprender eso para poder saber cómo voy a enfrentarme y desarrollar una competencia. Si yo no conozco la historia de Siberia, si yo no conozco la historia en Teherán, si yo no conozco la historia en Palestina, me voy a equivocar. Y si no conozco las condiciones geográficas, lo mismo. Entonces, eso es como hacer un juego. ¿Y por qué? Porque los atletas son del mundo, andan compitiendo por todos lados. Entonces, yo los tengo que preparar para lo que se van a enfrentar. Para que sean verdaderos universitarios, con conocimientos universales. No, incluso de Guatemala. Hay Porque son curso de embajadores, historia de sí, Guatemala, ellos son embajadores de nuestro país en el exterior. Y sé que hay atletas que llegan con su bandera e incluso a veces me da con una banderita así súper pequeña de Guatemala cuando vemos otros países como México que llevan su gran bandera. Y llevan México, México, México aquí. ¿Y Guatemala qué pasa? Y ni siquiera, hay veces que ni conocen su propio país. Yo le voy a dejar una inquietud. ¿Por qué celebramos el 15 de septiembre nosotros? ¿Quiere Como en México. No, es el día del 16. ¿Ese sentido son los 16? Ajá. ¿Y por qué no celebramos el 21 de marzo? Cuando nos separamos del imperio. ¿No? Entonces. Es cuando se funda la República de Guatemala. O sea, No, con, la fecha, ya, ujú. la fecha importante, digamos, el día de la fiesta nacional de Guatemala debería ser el 21 de marzo.
Creo que el 15 nos firmamos la independencia, pero nos anexamos precisamente al Imperio mexicano. Y ya después hubo la desanexión. Y comienza todo el... Ha habido tantas independencias, confederación de Centroamericana. No, pero sí, el 21 de marzo sí es la fundación de la República. Sí, sí. Esa debería ser la fiesta nacional de nosotros los guatemaltecos, pero la ignoramos. No, hay otra. Desconocen Hay también. otra, Carolina, ¿se acuerda que en las clases yo preguntaba por qué en Guatemala, sin ofender a nadie, obviamente, ahí José Briz nos manda saludos a Carolina y a mí, que José se ha perdido y hace años sin saber de usted. No sé Con si él se tenemos un debate eterno, ¿Con José? de izquierda y derecha, así que no se preocupe. Vamos a José mandar es de un izquierda o abrazo derecha, ahí. ya Él no vamos dice a que es de Le vamos a izquierda. mandar un abrazo. Sí. Él dice que es de izquierda. Bueno, yo soy libertario, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Es otro tema. En Guatemala se enseña, repito, sin ofender a nadie, se enseña que la bandera azul, blanco, azul son dos océanos y no sé qué cosa en medio. Es falsísimo. Yo cuando vine a Guatemala me daba risa porque, pues sí, estudié historia de Guatemala, como soy filólogo hispanista, pues estudiamos historia de cada país y sabíamos que es una bandera borbónica de los colores pues tradicionales españoles. Pero me sorprendió porque en Guatemala, en los colegios, los maestros de historia de ciencias sociales enseñan que se eligieron los colores azules y blanco por dos océanos. No, es una bonita anécdota, es una bonita simbología que está bien, pero es que son colores, otra anécdota, ¿verdad? Entre tantas, como la fecha de independencia. La bandera que tenía Rafael Carrera tenía en el centro los colores de la bandera de España. Claro. Creo que ni la conocen. Y es antigua bandera argentina, además, la guatemalteca actual. En la politología, y Carolina lo sabe mejor porque es politóloga, sí existe un concepto que dice que cada cultura debe tener un héroe, y si no lo hay, lo inventamos. Pues en Rusia inventamos al príncipe Igor, que sí existió, pero no era tan héroe como se piensa. En España es el Miocid, que era un mercenario, sí. Pero en Guatemala es Tecunumán, que se duda de su existencia. Cada país debe tener. Y debe tener solo una fecha de independencia. Y si no la hay, la inventamos. En Rusia, pues ¿de quién nos independizamos? Hasta hace poco se celebraba el 12 de junio, independencia de la Unión Soviética, y suena ridículo. Ahora se llama Fiesta de la Patria, simplemente. Pero sí, por eso es solo una fecha, y se eligió el 15 de septiembre por alguna razón, pero no, creo que no se puede poner 2 o 3 o 4. No, es que hay una razón. Se celebró después del gobierno... Durante el gobierno de Rafael Carrera celebró, pero después triunfan los liberales, justo Rufino Barrios. Entonces le bajó. En Guatemala somos de cerrar las... No, Luis Aquel se cierra. Es en todos los países. Y entonces, digamos, comienzan a darle preponderancia a la revolución liberal. Gracias a Dios hubo gran tiempo entre la revolución liberal y la de octubre, si no también nos hubiéramos volado a la liberal. O sea, general, hablando de lo liberal y conservador, la última pregunta y ya nos vamos, porque ya ha pasado la hora volando. La tengo aquí. ¿Cuál? La de los liberales. Ah, sí. ¿El deporte actual puede ser útil solamente para cuerpo y la mente o definitivamente es un show ahora? No, yo creo que están las dos partes. Cuando tú lo pasas al área del espectáculo profesional se vuelve eso. O sea, yo ya no juego defendiendo colores, sino quién me paga más. O sea, es muy raro que tú encuentres un atleta de deportes de conjunto que haga toda su carrera en un equipo. No, ahora te ofrecen más, te vas. Caso de Neymar, le pagan aquí, le pagan más, está ahí, va de arriba abajo. Es un excelente jugador, pero ayer salió un artículo que dice que él gana 1000 veces más que 1000 futbolistas, mujeres. ¿Neymar o Messi? Bueno, creo que Neymar, pero cualquiera de ellos. No, pero lo mismo. Yo me recuerdo más o menos en los años 90, 95, que en una oportunidad ahí sacamos el presupuesto de los Chicago Bulls y tenían más presupuesto que un ministerio de Guatemala. Un equipo de baloncesto tenía más presupuesto que un ministerio de Guatemala. Y tú ves los presupuestos de los equipos profesionales, 600 millones, 700 millones, 1000 millones. Unas cifras insignificantes. Sí.
Ahora, regresando a tu pregunta, yo creo que la otra parte, digamos, sacándole el espectáculo, cuando tú te vas al deporte escolar y al deporte formativo, ese sí es deporte. ¿Cuántos entre sus alumnos en la facultad, cuántos deportistas hay en porcentaje? Tenemos más o menos como entre deportistas y entrenadores tenemos aproximadamente un 30-40%. Bastante. Bastante, sí. O sea, hay opciones para jóvenes estudiar deporte y todas las carreras relacionadas, desde la medicina hasta la administración, con un enfoque universitario, en conocimientos universitarios, hasta tienen que leer libros, mínimo 15, 16 libros. 16 libros. 16 libros durante la carrera, o sea, salen mejor preparados desde lo universitario que muchas otras carreras. Sí. Qué bueno. En general, ya nos tenemos que ir, ya pasó la hora. Le agradezco mucho. Seguiremos hablando en un par de programas, vamos a volvernos a ver. Carolina, muchas gracias por acompañarnos hoy. La espero la próxima semana también. Nos vemos a todos. Fue Liberpraxis número 6. Nos vemos en julio ya. Así es. Hasta luego a todos. Gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.